Al pasar por el cuarto de su hijo, el millonario se paralizó al escuchar a la niñera cantando una canción de cuna, la misma que su amada le cantaba todos los días a su hija, que desapareció hace 18 años. Orlando Valdés estaba sentado en el sillón de su elegante sala, observando cómo las sombras del atardecer lentamente llenaban cada rincón de su gran mansión. A pesar del lujo que lo rodeaba, su corazón seguía vacío, cargado con un peso que no había podido quitarse durante los últimos 15 años. Con 50 años de edad, su rostro mostraba las marcas de una vida dura, de batallas que había librado tanto dentro como fuera de su hogar. Su mente volvía, como tantas veces lo hacía, a ese día fatídico. La imagen de su esposa, Abigail, era un recuerdo constante, siempre presente en su corazón. Había sido el amor de su vida, una mujer fuerte y cariñosa que había iluminado sus días hasta el trágico accidente de auto que le arrebató la vida. Pero su muerte no fue el único golpe devastador que sufrió. 2 años después, cuando apenas comenzaba a aprender a vivir sin ella, su hija de tan solo 2 años, Sofía, desapareció sin dejar rastro durante unas vacaciones familiares. Durante meses, Orlando buscó desesperadamente a su hija. Recorrió ciudades, pagó detectives, ofreció recompensas, pero nunca encontró una pista clara de lo que le había sucedido a su pequeña. Las autoridades eventualmente abandonaron la búsqueda y le aconsejaron que aceptara que Sofía tal vez no volvería. Sin embargo, Orlando nunca lo aceptó del todo. La herida abierta de su pérdida seguía viva, y aunque con el tiempo las lágrimas se detuvieron, la desesperanza nunca desapareció del todo. 5 años después de perder a Sofía, conoció a Adriana, una mujer encantadora que trajo algo de luz a su vida oscura. Después de un par de años juntos, se casaron y construyeron una nueva familia. Adriana fue una compañera leal y paciente que le ayudó a seguir adelante. Con ella tuvo otro hijo, Hernán, quien ahora tenía 5 años. El niño se había convertido en la nueva razón de Orlando para levantarse cada mañana. Sin embargo, a pesar de las alegrías que Hernán le traía, el recuerdo de Sofía y Abigail aún pesaba en su corazón, como una sombra que nunca lo dejaba en paz. Esa tarde, mientras miraba por la ventana, escuchó los suaves pasos de Adriana que entraba en la sala. Ella se acercó a él con una sonrisa cálida, pero Orlando apenas pudo devolverle el gesto. Adriana lo conocía demasiado bien como para no notar su tristeza. ¿Otra vez pensando en Sofía?, preguntó en voz baja, tomando asiento a su lado. Orlando asintió sin decir una palabra. No había necesidad de explicaciones. Adriana lo había escuchado mencionar tantas veces el nombre de su hija desaparecida, y aunque trataba de consolarlo, siempre había una barrera invisible que separaba su relación de lo que habían perdido. «Sé que no es fácil», dijo Adriana, acariciando su mano. «Pero Hernán te necesita. Debes dejar el pasado atrás, por el bien de nuestro hijo». Orlando asintió nuevamente, pero esta vez con un leve suspiro. Sabía que Adriana tenía razón, pero el vacío que sentía era demasiado profundo para ser llenado tan fácilmente. Se levantó del sillón y besó la frente de Adriana antes de caminar hacia las escaleras. «Voy a ver cómo está Hernán», dijo mientras se alejaba. Subió los escalones de mármol que llevaban a la planta alta, donde se encontraba el cuarto de su hijo. A medida que se acercaba, algo lo hizo detenerse. Desde el pasillo, escuchó una melodía suave que lo dejó inmóvil. Era una canción de cuna, una que conocía muy bien. Era la misma canción que Abigail solía cantarle a Sofía antes de dormir. El corazón de Orlando comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo era posible que esa canción estuviera resonando nuevamente en su hogar? Siguiendo el sonido, llegó al cuarto de Hernán. Frente a la puerta entreabierta, se asomó con cautela. Allí, sentada junto a la cama de su hijo, estaba Brenda, la joven niñera. Sus labios se movían suavemente mientras cantaba la misma canción que Abigail solía tararear todas las noches para calmar a Sofía cuando era pequeña. Orlando sintió que algo dentro de él se rompía. La melodía, tan familiar y a la vez tan dolorosa, lo sumergió en un mar de emociones que no había sentido en años. ¿Cómo podía Brenda conocer esa canción?
era un secreto entre él, Abigail y Sofía. Nadie más la sabía. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Orlando retrocedió unos pasos, cuidando no hacer ruido para no ser descubierto. Decidió no decir nada en ese momento, pero en su mente ya comenzaba a formarse una idea peligrosa. Tenía que descubrir la verdad sobre Brenda. Sin levantar sospechas, iba a investigar todo lo que pudiera sobre la joven niñera, porque algo dentro de él le decía que esa melodía no podía ser una coincidencia. Estaba determinado a encontrar respuestas, incluso si eso significaba abrir viejas heridas que nunca se habían cerrado del todo. Orlando pasó toda la noche en vela, dando vueltas en su cama, incapaz de dejar de pensar en lo que había escuchado. La canción que Brenda había cantado para Hernán lo perseguía como un eco constante. ¿Cómo podía ser posible que esa joven, que apenas llevaba unos meses trabajando en su casa, conociera una canción tan íntima y especial para su familia? Esa melodía había sido un lazo entre Abigail y Sofía, algo privado que solo pertenecía a ellos tres. Cuanto más pensaba en ello, más crecía la sospecha en su mente. A la mañana siguiente, Orlando se levantó temprano, decidido a actuar. Adriana notó su semblante tenso mientras tomaban el desayuno juntos en el comedor. ¿Todo bien, Orlando?, preguntó ella, dejando su taza de café sobre la mesa. Sí, solo estoy un poco cansado, respondió él, fingiendo normalidad. No dormí muy bien. Adriana frunció el ceño, pero no insistió. Estaba acostumbrada a los momentos de silencio de su esposo, especialmente cuando se trataba de algo relacionado con su pasado. Orlando agradeció que no hubiera más preguntas, pues sabía que no podría compartir lo que realmente estaba ocurriendo en su cabeza. Después del desayuno, Orlando se dirigió a su despacho, donde sacó su teléfono y buscó el contacto de un antiguo amigo, Mateo, un investigador privado en quien confiaba plenamente. Mateo había trabajado con él antes, durante los primeros años de búsqueda de Sofía, y aunque no habían tenido éxito en aquel entonces, Orlando sabía que él era la persona adecuada para ayudarlo ahora. «Mateo, necesito que vengas a la casa. Es urgente», dijo Orlando, sin dar más detalles. «Voy para allá», respondió el investigador sin dudar. Mientras esperaba la llegada de Mateo, Orlando se sentó frente a la gran ventana de su despacho, observando el jardín perfectamente cuidado. La mansión en la que vivían con Adriana era un símbolo de la estabilidad que había logrado reconstruir en su vida, pero ahora todo eso parecía tambalearse. El pasado que había tratado de dejar atrás estaba regresando con fuerza. Cuando Mateo llegó, Orlando lo recibió con una mezcla de alivio y tensión. Después de intercambiar algunas palabras cordiales, Orlando fue directo al punto. «Necesito que investigues a alguien», dijo Orlando con un tono grave. «Se trata de la niñera de Hernán. Hay algo en ella que no me cuadra». Mateo lo miró con sorpresa, pero no hizo preguntas innecesarias. Sabía que Orlando no lo contactaría por algo trivial. «Dame más detalles», respondió el investigador, sacando una pequeña libreta donde anotaba todo. «Ayer por la noche escuché a Brenda, la niñera, cantando una canción de cuna». «No es cualquier canción, Mateo. Es una que mi esposa Abigail solía cantarle a nuestra hija Sofía. Nadie más la conocía. Es imposible que Brenda la sepa, a menos que haya algo más detrás de todo esto». Mateo levantó las cejas, intrigado. El misterio comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Cómo podía una joven que apenas había entrado en la vida de Orlando conocer un detalle tan íntimo? «Quiero que la sigas, que averigües todo sobre su pasado», continuó Orlando. «Algo me dice que hay una conexión, y necesito saber qué es antes de hacer cualquier movimiento». Mateo asintió y, sin más preámbulos, comenzó su trabajo. Se despidió de Orlando prometiendo darle noticias en los próximos días, mientras Orlando se quedaba en su despacho, sumido en sus pensamientos. No podía sacudirse la sensación de que todo estaba por cambiar de manera drástica. Algo oscuro, algo que había permanecido oculto durante tantos años, estaba a punto de salir a la luz. Esa tarde, mientras Adriana estaba fuera y Hernán jugaba en su cuarto, Orlando decidió observar a Brenda con más detenimiento. La vio desde lejos, mientras ella recogía los juguetes de Hernán en el jardín,
Era una joven tranquila, de sonrisa amable, que había ganado rápidamente la confianza de su hijo. Pero ahora, todo lo que hacía parecía tener un peso adicional para Orlando. Cada gesto, cada palabra que decía, parecía esconder un secreto que él necesitaba desvelar. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, Orlando caminó hacia el cuarto de Hernán para asegurarse de que todo estuviera bien. Al entrar, Brenda estaba terminando de arropar al niño y le lanzó una sonrisa suave. «Está listo para dormir», dijo ella en voz baja, mientras se levantaba de la cama. Orlando asintió, pero antes de que ella saliera del cuarto, la detuvo con un comentario que había estado guardando todo el día. «Esa canción que le cantaste anoche a Hernán me pareció familiar», dijo, con una mirada intensa. Brenda lo miró, sorprendida, y por un breve momento una sombra pareció cruzar su rostro, pero se recuperó rápidamente y sonrió. «Es solo una canción que aprendí de niña. No sé ni de dónde la saqué», respondió antes de salir del cuarto. Orlando se quedó quieto, observándola mientras se iba. Su respuesta solo había añadido más dudas a su mente. Estaba seguro de que Brenda sabía más de lo que decía. La investigación de Mateo pronto revelaría si sus sospechas eran correctas. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos y emociones para Orlando. Mientras intentaba mantener su rutina diaria sin levantar sospechas, no podía apartar de su mente las dudas sobre Brenda. Algo en ella no encajaba, y la posibilidad de que su niñera fuera en realidad su hija perdida lo atormentaba. Mateo, el investigador privado, se movía con rapidez y discreción. Sabía que el tiempo era crucial y cada detalle que descubriera podría acercar a Orlando a la verdad. En menos de 48 horas, Mateo comenzó a seguir a Brenda con cuidado, observando sus movimientos desde que salía de la mansión hasta que volvía a casa cada noche. Las primeras investigaciones no revelaron nada inusual. Brenda llevaba una vida tranquila y rutinaria. Parecía una joven común, dedicada a su trabajo y sin muchas conexiones personales. Pero Mateo no se detendría hasta desenterrar la verdad. Mientras tanto, Orlando se esforzaba por mantener la calma cuando Brenda estaba cerca. Cada vez que la veía jugando con Hernán o cantando en la casa, su corazón latía más rápido, preguntándose si estaba conviviendo con su propia hija sin saberlo. ¿Cómo podría ser eso posible? La idea era tan absurda como dolorosa. Y sin embargo, no podía ignorar la creciente sospecha. Una tarde, mientras Orlando estaba en su despacho, recibió una llamada de Mateo. El tono de su voz revelaba que había descubierto algo importante. «Orlando, creo que deberías ver esto», dijo Mateo sin rodeos. «Necesito que te reúnas conmigo esta noche. Tengo algo que mostrarte». Orlando sintió un nudo en el estómago. La espera había terminado y el momento de la verdad se acercaba. Esa noche, después de asegurarse de que Adriana y Hernán estuvieran dormidos, salió de la casa con discreción y se dirigió al lugar acordado con Mateo. Era un café pequeño, alejado de las miradas curiosas. Al llegar, vio al investigador sentado en una mesa del fondo, con una carpeta llena de documentos sobre la mesa. «¿Qué has encontrado?», preguntó Orlando, apenas pudiendo contener su ansiedad. Mateo lo miró a los ojos, y por primera vez desde que comenzaron la investigación, su rostro reflejaba algo más que simple profesionalismo. Había una mezcla de sorpresa e incertidumbre. «Orlando, no fue fácil, pero he rastreado el pasado de Brenda. Lo que descubrí es inesperado. Brenda no siempre fue Brenda». Orlando frunció el ceño, sin entender a qué se refería. Mateo abrió la carpeta y sacó una serie de documentos que detallaban la vida de la niñera. Entre los papeles había una copia de su acta de nacimiento y registros de su infancia. Pero lo que realmente captó la atención de Orlando fue una fotografía vieja, desgastada por el tiempo, de una niña de unos 5 años. «Mira esta foto», dijo Mateo, señalando la imagen. «Esta es Brenda cuando tenía 5 años. La encontré en los archivos de un orfanato en el norte del país. Según los registros, fue encontrada vagando sola cerca de una carretera. No sabían de dónde venía ni cómo llegó allí.
Fue dada en adopción poco después de ser encontrada. Orlando tomó la fotografía con manos temblorosas. Los ojos de la niña en la imagen lo miraban fijamente y un frío intenso recorrió su columna. Esa niña era Sofía. No puede ser, murmuró incrédulo, mientras sus ojos escaneaban los documentos en busca de más pruebas. La verdad es que Brenda ha vivido con otra identidad todo este tiempo, continuó Mateo. Pero Orlando, creo que es ella. Creo que Brenda es Sofía. El mundo de Orlando pareció detenerse por un momento. La revelación era tan abrumadora que apenas podía procesarla. La hija que había perdido hace 15 años, la niña que había buscado desesperadamente, estaba frente a él todo este tiempo. ¿Cómo era posible que no lo hubiera visto antes? ¿Cómo había pasado desapercibido? Mateo lo dejó procesar por unos minutos, sin interrumpir el silencio cargado de emociones que invadía el café. Orlando no podía apartar la mirada de la foto. Los recuerdos de Sofía, su risa, su ternura y la trágica noche en que desapareció, todo regresó de golpe, llenando su corazón con una mezcla de alegría y dolor. Finalmente, Mateo rompió el silencio. Orlando, hay algo más que necesitas saber, dijo bajando la voz. Durante la investigación, descubrí algo extraño. Adriana, tu esposa, parece estar conectada con el orfanato donde Brenda fue adoptada. Necesito investigar más a fondo, pero creo que ella pudo haber estado involucrada en lo que le sucedió a Sofía. Las palabras de Mateo fueron como un golpe en el pecho para Orlando. Adriana, la mujer con la que había reconstruido su vida, la madre de su hijo, ¿podía estar relacionada con la desaparición de Sofía? Orlando sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Tenía que saber la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Sigue investigando, Mateo, dijo finalmente. No quiero dejar nada sin descubrir. Mientras salía del café, Orlando sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El pasado que había tratado de enterrar estaba de vuelta y esta vez no descansaría hasta desenmascarar todo. Orlando salió del café en un estado de shock. La verdad que Mateo le había revelado seguía retumbando en su mente. Brenda, la niñera que había cuidado de Hernán todos esos meses, era Sofía, su hija desaparecida hacía 15 años. Era difícil de procesar. Durante años había imaginado cientos de escenarios sobre lo que podría haber sucedido con su pequeña, pero nunca había imaginado que estaría tan cerca de ella sin saberlo. A medida que conducía de regreso a casa, el corazón de Orlando estaba dividido entre la euforia y el miedo. Había encontrado a Sofía, pero la posibilidad de que Adriana estuviera involucrada en su desaparición lo aterraba. La mujer con la que había reconstruido su vida, la madre de su hijo pequeño, ¿cómo podía haber hecho algo tan atroz? El trayecto hacia la mansión parecía eterno. Los pensamientos de Orlando se arremolinaban y a cada kilómetro que avanzaba, más preguntas surgían en su mente. ¿Qué haría ahora? No podía simplemente entrar a la casa y confrontar a Brenda con la verdad. Tenía que ser cauteloso, no solo por ella, sino también por Hernán, quien adoraba a su niñera. Finalmente, llegó a casa. Al entrar, la mansión estaba en silencio. Adriana ya se había retirado a su habitación y Hernán dormía plácidamente. Brenda no estaba a la vista, lo que le dio un breve respiro. Decidió subir al despacho y reflexionar antes de tomar cualquier decisión precipitada. Sabía que la situación era delicada y que cualquier paso en falso podría hacer que todo se derrumbara. Una vez en su despacho, Orlando tomó asiento frente a su escritorio y sacó la vieja fotografía que Mateo le había dado. La niña en la imagen era su Sofía. Lo sabía. El cabello oscuro, los ojos grandes y brillantes. Era imposible que fuera una coincidencia. Brenda era su hija. La pregunta era cómo había terminado en un orfanato, con una nueva identidad, y por qué Adriana estaba relacionada con todo esto. Los recuerdos de esa noche fatídica regresaron a su mente con fuerza. La última vez que vio a Sofía fue durante unas vacaciones familiares. Habían ido a una cabaña en las montañas.
tratando de desconectarse de todo. Sofía tenía solo 2 años. Era alegre y llena de vida. Pero todo cambió cuando desapareció. Orlando y Abigail la buscaron por todas partes, pero jamás la encontraron. Con el paso del tiempo, la desesperación se convirtió en resignación, aunque Orlando nunca dejó de buscar respuestas. Ahora, después de todos esos años, las piezas empezaban a encajar de una manera perturbadora. Adriana entró en su vida poco después de que abandonara las búsquedas oficiales por Sofía. Lo ayudó a seguir adelante, pero era todo parte de un plan. Orlando se levantó de su asiento y comenzó a caminar de un lado a otro en el despacho. No podía creer que la mujer con la que había construido una nueva vida pudiera ser responsable de algo tan horrible. Pero, ¿cómo explicar la conexión con el orfanato? Sabía que tenía que confrontar a Adriana, pero no estaba listo. Todavía no. Al día siguiente, Orlando actuó como si todo estuviera normal. Debía mantener la calma mientras Mateo continuaba investigando. No podía arriesgarse a que Adriana sospechara que estaba detrás de algo. Durante el desayuno, la observó con más atención que nunca. Ella era la misma Adriana de siempre, cariñosa con Hernán, atenta a los detalles, sonriendo mientras le hablaba de los planes del día. Pero ahora, para Orlando, todo lo que ella hacía parecía tener una sombra detrás. ¿Estás bien?, preguntó Adriana, notando que Orlando estaba más callado de lo usual. Sí, solo estoy un poco cansado. Mucho trabajo, respondió él disimulando. No trabajes tanto, dijo ella con una sonrisa. Hoy quiero que salgamos con Hernán. Hace un día precioso. Orlando asintió, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. A lo largo del día, intentó actuar con naturalidad, pero cada vez que veía a Brenda cuidando de Hernán, sentía una mezcla de emociones tan intensa que apenas podía contenerse. Esa joven era su hija, y aún no podía acercarse a ella y decirle la verdad. ¿Cómo le explicaría que su vida había sido una mentira? ¿Cómo le revelaría que su verdadera familia había estado buscándola durante todos esos años? Más tarde, esa misma noche, Orlando recibió una nueva llamada de Mateo. El tono del investigador era más grave esta vez. «Orlando, encontré algo más», dijo Mateo, con un aire sombrío. «Revisé los registros financieros de Adriana. Hace 15 años, justo después de que desapareciera Sofía, hubo una transferencia de una gran suma de dinero a un orfanato en el norte. Ese orfanato es el mismo donde fue encontrada Brenda». Las palabras de Mateo cayeron como un balde de agua fría. No había duda. Adriana había estado involucrada desde el principio. Había pagado para que Sofía desapareciera, para sacarla de su vida y quedarse con Orlando sin la sombra de Abigail o su hija. El dolor y la furia invadieron a Orlando. «Gracias, Mateo», respondió Orlando con la voz quebrada. «Es todo lo que necesitaba saber». Colgó el teléfono y se quedó en la oscuridad de su despacho, mirando por la ventana hacia la noche. El pasado finalmente había salido a la luz. Adriana tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos, y Orlando, por fin, podría reunirse con su hija, aunque el costo fuera alto. Orlando se encontraba solo en la oscuridad de su despacho, luchando por contener la mezcla de emociones que lo invadían. La revelación de Mateo había confirmado sus peores temores. Adriana, la mujer con la que había reconstruido su vida, la madre de su hijo, había sido la mente maestra detrás de la desaparición de Sofía. Orlando se sentía traicionado de una manera que jamás había imaginado. La rabia, la tristeza y la confusión lo consumían, pero más que nada, el dolor de saber que su hija había vivido tantos años lejos de él, sin saber quién era realmente. Orlando no podía dejar que las emociones lo controlaran. Debía pensar con claridad. Tenía que actuar de manera inteligente para enfrentar a Adriana sin arruinar la posibilidad de recuperar a Sofía. No quería que todo se derrumbara de golpe, especialmente por el bienestar de Hernán. A pesar de todo, Hernán era un niño inocente en medio de este oscuro entramado de mentiras, y Orlando no podía permitir que sufriera. A la mañana siguiente, mientras desayunaban como de costumbre,
Orlando apenas podía mirar a Adriana sin sentir una punzada de furia. La mujer a la que había amado durante tantos años, con quien había compartido su vida, le había ocultado un secreto tan devastador. Sabía que no podría seguir fingiendo por mucho tiempo. El enfrentamiento era inevitable. «Orlando, ¿estás bien?», preguntó Adriana, inclinándose hacia él con una mirada preocupada. «Te he notado distante estos días. Si hay algo que te preocupa, deberías decírmelo». Orlando se obligó a sonreír, pero por dentro su mente trabajaba frenéticamente, buscando el momento adecuado para soltar la bomba que lo cambiaría todo. «Estoy bien. Solo he estado pensando en algunas cosas del trabajo», respondió con calma. Adriana lo miró por un segundo más, como si intentara descifrarlo, pero finalmente se encogió de hombros y volvió a centrarse en el desayuno de Hernán. Después de despedirse de Adriana y asegurarse de que ella y Hernán salieran de la casa, Orlando tomó una decisión. No podía esperar más. Sabía que Adriana debía enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Decidió que esa noche confrontaría a su esposa, sin más postergaciones. Sin embargo, primero debía ver a Brenda, o mejor dicho, a Sofía. Necesitaba estar con ella, aunque fuera solo por unos minutos. Brenda estaba en la sala de juegos con Hernán, ayudándolo a organizar sus juguetes. Orlando se detuvo en la puerta, observándola con una mirada nueva. Ella era su hija, la niña a la que había perdido tantos años atrás, la misma que había pasado más de una década sin su verdadero hogar. 15 años desaparecida, y ahora estaba ahí, en su casa, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. «Brenda», dijo Orlando, su voz suave pero cargada de emoción. Ella levantó la vista, sonriéndole como de costumbre. «Señor Valdés, ¿necesita algo?», preguntó con esa naturalidad que la caracterizaba. Orlando tragó saliva. ¿Cómo le explicaría todo lo que estaba ocurriendo? ¿Cómo revelarle que era su padre? Pero aún no era el momento adecuado, no hasta que Adriana enfrentara lo que había hecho. «No, solo quería agradecerte por cuidar tan bien de Hernán», dijo esforzándose por mantener la compostura. «Has sido una gran ayuda para nuestra familia». Brenda sonrió, asintiendo con humildad. «Es un niño maravilloso. Es un placer estar aquí». Orlando observó cómo Brenda volvía a concentrarse en Hernán y su corazón se encogió al ver la conexión que tenía con su hijo. Sabía que, en algún momento, tendría que revelarle a ambos la verdad. Pero primero, Adriana debía enfrentar su justicia. Esa noche, después de que Brenda y Hernán se retiraron a sus habitaciones, Orlando esperó a que Adriana estuviera sola en el salón. La encontró sentada en el sofá, hojeando una revista. El ambiente se sentía tenso, aunque ella no parecía notarlo. Orlando se paró frente a ella, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría sus vidas para siempre. «Necesitamos hablar», dijo con voz firme. Adriana levantó la vista, sorprendida por su tono. Cerró la revista y lo miró con curiosidad. «¿De qué se trata?», preguntó notando la seriedad en su rostro. Orlando respiró hondo y, sin rodeos, soltó la verdad que había mantenido dentro desde que Mateo se la había revelado. «Sé lo que hiciste con Sofía. Sé que orquestaste su desaparición». El color desapareció del rostro de Adriana de inmediato. Por un momento, pareció no saber qué decir. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. «Orlando, no sé de qué estás hablando», dijo finalmente, con una risa nerviosa, pero la mirada en sus ojos la traicionaba. «Sabes perfectamente de qué hablo. Contraté a un investigador, Adriana. He visto los documentos, las transferencias de dinero al orfanato donde encontraron a Brenda, que en realidad es Sofía, mi hija». Adriana se quedó paralizada por un segundo, sus manos temblando levemente. Luego, se levantó bruscamente del sofá, con una mezcla de furia y desesperación en sus ojos. «No entiendes nada, Orlando», gritó, su voz temblando. «Tú no sabes lo que fue vivir a la sombra de esa niña y de Abigail. Siempre las mencionabas, siempre estaban presentes.
Yo solo quería que nos enfocáramos en nuestra vida, en nuestro futuro, en Hernán. Orlando la miró con el corazón roto. La mujer que había creído conocer durante tantos años había destruido su familia. Había apartado a su hija por celos, por envidia, por una necesidad enfermiza de borrar el pasado. «Nunca te lo perdonaré, Adriana», dijo, con la voz apenas contenida por la rabia. «Mañana mismo iré a la policía. Esto no va a quedar impune». Adriana, al escuchar sus palabras, cayó de rodillas, rogándole entre lágrimas que la perdonara, pero Orlando no podía más. Todo había terminado. Orlando permaneció de pie frente a Adriana, mirando cómo ella se derrumbaba ante él. Las lágrimas caían por su rostro, pero la compasión que alguna vez sintió por ella había desaparecido. Había destrozado su vida, había robado 15 años de su hija y había destruido la confianza que él había depositado en ella. No quedaba nada que decir. Adriana seguía arrodillada, sollozando, suplicando con desesperación. «Por favor, Orlando, no me entregues a la policía. Todo lo hice por nosotros, por nuestra familia», dijo, su voz temblando. «Pensé que era lo mejor. Quería proteger lo que habíamos construido». Orlando sentía el peso de sus palabras, pero sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que había hecho. El daño estaba hecho, y las heridas que había causado no se podían borrar con súplicas. «¿Protegernos?», repitió, su voz baja pero cargada de ira. «¿De qué hablas, Adriana? Lo que hiciste fue cruel y egoísta. Sofía era solo una niña, mi hija, y tú la apartaste de mí como si no valiera nada. No hay excusas para eso». Adriana trató de acercarse a él, pero Orlando levantó la mano para detenerla. No quería escuchar más. «Mañana mismo iré a la policía», repitió con firmeza. «Lo que hiciste no puede quedar impune. Sofía merece justicia». Adriana lo miró, aterrada, mientras sus lágrimas seguían fluyendo. Sabía que había perdido. El hombre que tenía frente a ella ya no era el mismo Orlando que había conocido, y ahora estaba más decidido que nunca a hacer lo correcto. Con un último intento desesperado, Adriana trató de apelar a la única cosa que creía que podría detenerlo. «¿Y Hernán?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Vas a destrozar su vida también? Si me llevas a la policía, ¿cómo crees que él va a vivir sin su madre? Lo perderás todo, Orlando. Perderás a tu hijo». Las palabras de Adriana cayeron como un balde de agua fría sobre Orlando. Hernán. En medio de todo el caos y la furia, no había pensado en cómo afectaría esto a su hijo. Hernán amaba a su madre, y si ella desaparecía de su vida, el niño se vería destrozado. Orlando sintió una punzada de dolor en el pecho al pensar en su pequeño, en lo inocente que era en medio de todo este desastre. Sabía que Hernán no merecía pagar por los crímenes de su madre. Adriana había traicionado a su familia, pero Hernán no tenía la culpa de nada. Era un niño dulce, alegre, que adoraba tanto a su padre como a su madre, y Orlando no podía soportar la idea de que sufriera por sus decisiones. El conflicto interno que lo consumía comenzó a intensificarse, como si su mente estuviera atrapada entre dos fuerzas opuestas. «No te atrevas a usar a Hernán para manipularme», dijo finalmente con la voz rota, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de frustración. «Lo amo más que a mi propia vida, pero eso no significa que pueda ignorar lo que hiciste. Esto va más allá de lo que puedo perdonarte». Adriana se levantó lentamente del suelo, dándose cuenta de que su estrategia no funcionaría como esperaba. Sabía que Orlando estaba al borde de la desesperación, y aunque había utilizado a Hernán como su última carta, también comprendía que su esposo no se dejaría manipular tan fácilmente. Sin embargo, su propia supervivencia ahora dependía de convencerlo de que había una salida diferente. «Orlando, escúchame», dijo con un tono más suave. «No me lleves a la policía. Podemos encontrar una manera de solucionar esto. Por Hernán, por nuestra familia. Nadie más tiene que saber lo que pasó. Brenda, Sofía, ella ya está aquí contigo. Si vas a la policía, arruinarás su vida también». Orlando apretó los puños, su mente luchando por procesar las palabras de Adriana.
La mujer que había amado durante tantos años estaba tratando de manipularlo una vez más. ¿Qué haría? Sabía que entregarla a las autoridades significaría que Hernán crecería sin su madre, pero ¿podía realmente vivir con el hecho de que Adriana había destrozado su familia? La lucha interna se hizo aún más intensa. Su deseo de justicia por Sofía lo consumía, pero la preocupación por Hernán lo mantenía paralizado. Sabía que lo correcto era hacer que Adriana pagara por lo que había hecho, pero las consecuencias serían devastadoras para su hijo. Era un padre atrapado entre dos amores, y ambos estaban a punto de desmoronarse. Las palabras de Mateo resonaban en su cabeza. La investigación había sacado todo a la luz. La evidencia era clara, y aunque no había duda de la culpabilidad de Adriana, el precio que tendría que pagar por exponerla era demasiado alto. Orlando no estaba seguro de poder soportar la culpa de haberle quitado a su hijo la única figura materna que conocía. «No sé qué hacer», murmuró finalmente, su voz llena de dolor. Adriana se acercó a él, aprovechando su momento de duda. «Solo piénsalo, Orlando», dijo, con un tono casi suplicante. «No podemos cambiar el pasado, pero podemos proteger el futuro. Piensa en Hernán, piensa en lo que tenemos». Orlando cerró los ojos por un momento, tratando de calmar el caos que lo devoraba por dentro. Sabía que, sin importar lo que decidiera, su vida ya nunca sería la misma. El peso de la traición de Adriana lo aplastaba, pero el amor por su hijo lo mantenía en pie. Finalmente, abrió los ojos y miró a Adriana con una mezcla de desesperación y tristeza. «No puedo tomar esta decisión ahora», dijo con la voz quebrada. «Necesito tiempo». Adriana asintió, sabiendo que, aunque no había ganado del todo, al menos había ganado algo de tiempo. Pero Orlando sabía que el reloj seguía corriendo. Pronto tendría que tomar la decisión más difícil de su vida. Orlando pasó los días siguientes sumido en un profundo dilema. Su mente y su corazón estaban en constante conflicto. La verdad sobre Sofía lo consumía, pero cada vez que veía a Hernán jugando o sonriendo, la culpa lo atravesaba como una daga. Sabía que entregar a Adriana a la policía destrozaría la vida de su hijo. Sin embargo, el peso de la traición no lo dejaba en paz. La justicia que le debía a Sofía no podía ser ignorada. Mateo había insistido en que no demorara más. Los documentos que incriminaban a Adriana estaban listos, y el investigador había comenzado a preparar los detalles para hacer la denuncia. Pero Orlando, atrapado en su tormento personal, seguía posponiendo el momento final. Una noche, después de acostar a Hernán, Orlando decidió que no podía seguir arrastrando la situación. Era el momento de confrontar a Adriana de una vez por todas y decidir el curso de su futuro. Bajó las escaleras hacia el salón, donde Adriana estaba sentada con una copa de vino, aparentemente tranquila. Su serenidad solo alimentaba el fuego que ardía dentro de él. «Necesitamos hablar, Adriana», dijo Orlando, su voz más firme que en días anteriores. Adriana dejó su copa sobre la mesa, su expresión cambiando inmediatamente al darse cuenta de que el tono de Orlando era diferente esta vez. Sabía que el momento que tanto temía había llegado. «¿Qué es lo que quieres decir?», preguntó ella, tratando de mantener la compostura. Orlando caminó lentamente hasta quedar frente a ella. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza y rabia. «He estado pensando en todo lo que hiciste», comenzó. «En cómo manipulaste mi vida, cómo te aprovechaste de mi dolor, y en lo que le hiciste a Sofía. Adriana, no puedo dejarlo pasar». Adriana lo miró con ojos suplicantes, pero esta vez Orlando no se dejó llevar por sus lágrimas. «Orlando, lo que hice fue por nosotros», intentó explicarse de nuevo, aunque su voz temblaba. «Tenía miedo de perderte. Siempre hablaste de Abigail. Siempre comparabas a Sofía con ella. No había espacio para mí en tu vida mientras esas dos siguieran presentes. Pensé que si apartaba a Sofía, finalmente podríamos ser una familia de verdad. Hernán nos uniría». «¡Eso es una locura!», gritó Orlando, incapaz de contenerse más. «Le robaste 15 años de vida a mi hija. ¿Cómo puedes pensar que estaba bien hacer algo tan cruel? ¿Todo por tu inseguridad?».
Adriana bajó la mirada, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé, dijo en voz baja. Estaba equivocada, pero ya es tarde, Orlando. Lo hecho está. No puedes cambiar el pasado. Lo único que podemos hacer es seguir adelante. Podemos mantener esto entre nosotros. Por Hernán. Orlando sacudió la cabeza, incrédulo. Adriana seguía intentando manipular la situación, usando a su hijo como escudo. Ya no había marcha atrás. No, Adriana, no puedo seguir adelante como si nada hubiera pasado. Todo lo que construimos está basado en mentiras. No puedo vivir con eso. No puedo mirarte a la cara sabiendo lo que le hiciste a mi hija. Adriana se puso de pie con el rostro lleno de desesperación. La frialdad que había mostrado en sus confesiones anteriores comenzaba a desmoronarse, y ahora solo quedaba una mujer aterrada ante la perspectiva de perderlo todo. «No puedes hacerme esto, Orlando», gritó con voz quebrada. «No puedo perderte. No puedo perder a Hernán. Ya me perdiste», dijo Orlando, con una calma devastadora. «Cuando decidiste quitarme a Sofía, cuando decidiste destruir lo único que me quedaba de Abigail, ya me habías perdido. No hay nada que puedas decir o hacer que cambie eso». Adriana retrocedió, como si las palabras de Orlando la hubieran golpeado físicamente. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando, pero Orlando no se conmovió. Sabía que no podía permitir que sus lágrimas lo debilitaran esta vez. Había sido manipulado durante demasiado tiempo. Finalmente, Adriana dejó de llorar y lo miró con ojos enrojecidos, pero ahora había algo diferente en su mirada. La desesperación había dado paso a la furia. Sabía que lo había perdido todo y con ello ya no tenía nada que perder. «Así que esto es lo que harás», dijo en su voz más fría de lo que Orlando había escuchado jamás. «Me entregarás a la policía y destrozarás la vida de Hernán, ¿verdad? ¿Eso es lo que harás para sentirte mejor? Porque, ¿sabes qué? Cuando me lleven, tendrás que explicarle a nuestro hijo por qué decidió que su madre no merecía estar en su vida. Tendrás que vivir con eso también». Orlando la miró, consciente de que Adriana estaba haciendo su último intento por retener algo de poder en la situación. Sabía que tenía razón en un sentido. Hernán lo perdería todo si su madre iba a prisión. Y aunque Orlando estaba dispuesto a enfrentarlo, sabía que tendría que vivir con las consecuencias de su decisión para siempre. «Hernán es inocente en todo esto», respondió Orlando con voz firme. «Y nunca voy a dejar que sufra más de lo que ya va a sufrir, pero tampoco puedo permitir que sigas en mi vida después de lo que hiciste. Te irás, llamaré a mis abogados, te daré lo que necesites para vivir, pero no volverás a vernos. Te alejarás de mi hijo y de mí, y entonces decidiré qué hacer con la información que tengo sobre ti». Adriana lo miró con una mezcla de horror y resignación. Sabía que había perdido. «¿Eso es todo?», preguntó en un susurro. «¿Me destierras de tu vida para siempre?». Orlando asintió. «Así es. Ya no tienes cabida aquí, Adriana. Mañana estarás fuera». Adriana bajó la cabeza, sabiendo que no tenía más cartas que jugar. Orlando había tomado su decisión, y no había marcha atrás. Esa noche, mientras Orlando se recostaba en su cama, solo en la habitación que antes compartía con Adriana, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Había ganado, pero la victoria sabía amarga. Sabía que las heridas que Adriana había dejado tardarían mucho en sanar, si es que alguna vez lo hacían, pero al menos ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo con Sofía y Hernán, libres de mentiras. A la mañana siguiente, la mansión estaba sumida en un silencio pesado. Orlando sabía que ese día marcaría el final de una era en su vida. Mientras el sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte, Adriana hacía sus últimas maletas. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban levemente mientras doblaba las prendas y las guardaba en silencio. Sabía que no había vuelta atrás. Orlando, que observaba todo desde la puerta, no sentía satisfacción. Lo que había sucedido era una tragedia, no una victoria. La mujer con la que había compartido años de su vida, con quien había tenido un hijo, ahora se iba para siempre, pero no había espacio para el perdón, no después de lo que había hecho. Había robado los años más preciados de Sofía y había traicionado la confianza más sagrada. «Estoy lista»,
dijo Adriana finalmente, sin mirarlo a los ojos. Orlando asintió, intentando mantener la calma. Sabía que Hernán no entendería lo que estaba ocurriendo, y eso le dolía más que cualquier otra cosa. Pero había llegado el momento de liberar a su familia del veneno que Adriana había sembrado. Hernán aún dormía, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse en su vida. Adriana se acercó a la puerta principal, con sus maletas rodando tras ella. Justo antes de salir, se detuvo y, por un momento, pareció vacilar. Giró lentamente hacia Orlando, con una expresión que oscilaba entre el resentimiento y el arrepentimiento. «No pienses que esto ha terminado», dijo en voz baja, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y dolor. «Puedo irme hoy, pero no desapareceré. Sigo siendo la madre de Hernán. No me apartaré de su vida para siempre». Orlando la miró, impasible. Sabía que la amenaza de Adriana no era vacía, pero también sabía que tenía que proteger a su hijo del caos que ella había creado. Hernán era todo lo que le quedaba. «Te vas porque yo lo decido», respondió Orlando con voz firme. «Pero si alguna vez vuelves a acercarte a mi familia o intentas causarnos más daño, me aseguraré de que pagues por cada una de tus acciones». Adriana apretó los labios, incapaz de encontrar una respuesta. Finalmente, sin decir una palabra más, salió de la mansión cerrando la puerta detrás de ella, con un sonido sordo que resonó en el silencio de la mañana. Orlando permaneció de pie durante unos momentos, mirando la puerta cerrada. Sentía una mezcla de alivio y tristeza. El capítulo más oscuro de su vida había llegado a su fin, pero el camino hacia la redención y la curación aún era largo. Horas más tarde, Orlando caminaba por la casa en un estado de ensimismamiento. Hernán, que había despertado, notó la ausencia de su madre y comenzó a hacer preguntas. Orlando le dijo lo que pudo, pero sin lastimarlo más de lo necesario. Explicó que Adriana se había ido por un tiempo y que las cosas serían diferentes de ahora en adelante. Hernán, aunque pequeño, podía sentir la tristeza en su padre, y Orlando hizo lo posible por mantener la compostura frente a él. A medida que el día avanzaba, Orlando sabía que la próxima gran conversación que debía tener sería con Brenda, o más bien, con Sofía. Aún no había tenido el valor de decirle la verdad. Había esperado hasta que todo con Adriana se resolviera para poder enfrentar a su hija con la mente más clara, pero sabía que no podía posponerlo mucho más. Sofía merecía conocer su verdadera identidad, y Orlando estaba listo para recuperar el tiempo perdido. Esa tarde, mientras Brenda jugaba con Hernán en el jardín, Orlando se acercó lentamente. Su corazón latía con fuerza mientras contemplaba lo que estaba a punto de decirle. Era una conversación que había esperado durante 15 largos años, pero ahora que el momento había llegado, las palabras parecían escaparse de su mente. «Brenda», dijo finalmente, su voz suave pero firme. Ella levantó la vista, con esa sonrisa habitual que siempre tenía al ver a Orlando acercarse, pero esta vez la sonrisa de él era diferente. «Necesito hablar contigo, a solas», añadió, mirando a Hernán, que seguía jugando ajeno a la tensión en el ambiente. Brenda asintió, un poco sorprendida por el tono serio de Orlando. Juntos, caminaron hasta la terraza, donde se sentaron en silencio. Orlando tomó un profundo respiro antes de comenzar. «Lo que voy a decirte es algo que debí haberte contado hace mucho tiempo», empezó Orlando, sus palabras vacilantes. «Pero necesitaba estar seguro de todo antes de que lo supieras». Brenda frunció el ceño, sin comprender a dónde iba la conversación. «¿De qué hablas, señor Valdés?», preguntó, con una mezcla de confusión y preocupación. Orlando tomó sus manos y las sostuvo entre las suyas, sintiendo el peso del momento. «Brenda, tú no eres quien crees que eres», dijo, con la voz quebrándose. «Tu nombre verdadero es Sofía. Eres mi hija». Los ojos de Brenda se abrieron en shock. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Las palabras de Orlando flotaron en el aire como una revelación imposible de comprender de inmediato. Ella apartó las manos, llevándolas a su boca, mientras negaba lentamente con la cabeza. «No, no puede ser.
susurró incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. No puede ser. Orlando la miró con una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que esto sería difícil de aceptar, pero también sabía que la verdad finalmente había salido a la luz. Lo es, Sofía. Te perdí hace 15 años. Creí que nunca te encontraría, pero estás aquí. Siempre estuviste aquí, y no lo supe hasta ahora. Brenda, Sofía, se levantó rápidamente, tambaleándose, como si necesitara espacio para respirar. Su mente estaba llena de preguntas, recuerdos confusos y la abrumadora sensación de que todo lo que había conocido era una mentira. No sé qué decir, dijo, todavía en estado de shock. Orlando se levantó también, acercándose lentamente a ella. No tienes que decir nada ahora, solo quería que supieras la verdad. Sé que será difícil asimilarlo, pero estoy aquí para ti, y quiero recuperar el tiempo perdido. Te quiero, hija. Nunca dejé de buscarte. Sofía miró a Orlando, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía qué hacer, ni qué sentir. Todo lo que conocía había sido puesto de cabeza en un solo instante. Su vida nunca volvería a ser la misma. Sofía se alejó lentamente, tratando de encontrar su equilibrio en medio del caos que acababa de estallar en su mente. Todo lo que había conocido hasta ese momento se había derrumbado en cuestión de minutos. Las palabras de Orlando aún resonaban en su cabeza. Tú eres mi hija. No podía comprenderlo, no quería aceptarlo, pero algo en el profundo dolor y amor en los ojos de Orlando le decía que era verdad. Orlando, que había permanecido de pie en silencio mientras ella procesaba lo que acababa de escuchar, finalmente se acercó con cautela. Sabía que Sofía necesitaba tiempo para aceptar todo lo que había ocurrido. Sabía que no podía forzar una relación que se había perdido durante tantos años, pero también sabía que no podía perderla otra vez. «Sofía», dijo suavemente, probando por primera vez el nombre que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. «Entiendo que esto es mucho para ti. No tienes que aceptarlo de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que siempre he estado buscando respuestas, buscando a mi hija. Nunca dejé de pensar en ti». Sofía, todavía en shock, lo miró tratando de poner en orden las emociones que la invadían. La confusión, el enojo, la tristeza y el miedo se mezclaban dentro de ella, como si su mundo hubiera sido completamente desarraigado y plantado en una realidad diferente. «No sé qué pensar», dijo finalmente, su voz temblorosa. «¿Cómo es posible? Toda mi vida he vivido creyendo que no tenía familia, que era una huérfana. Y ahora me dices que tú...» Sofía se detuvo, las lágrimas comenzando a caer por su rostro. Orlando dio un paso adelante, pero se contuvo, sabiendo que no debía presionarla. «Sé que es difícil», dijo con calma, «pero te prometo que todo lo que te he dicho es la verdad. He pasado estos últimos años tratando de entender qué sucedió contigo, y ahora que sé que eres tú, no puedo dejarte ir otra vez. Quiero recuperar el tiempo perdido, si me lo permites». Sofía respiró hondo, tratando de calmarse. Las imágenes de su vida en el orfanato, sus años de incertidumbre sobre quién era, las preguntas que siempre había tenido sobre sus orígenes, todo comenzó a alinearse de una manera aterradora. Las piezas del rompecabezas encajaban dolorosamente, y aunque quería negarlo, en el fondo sabía que Orlando estaba diciendo la verdad. «Si todo esto es cierto», empezó Sofía con la voz rota. «¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué nunca me encontraste?» La pregunta, cargada de tanto dolor, golpeó a Orlando como un puñal. Era la pregunta que siempre temió oír, pero sabía que debía responder. «Nunca te abandoné, Sofía», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo último que quería era perderte. Aquella noche, tú desapareciste durante unas vacaciones familiares. Te buscamos por todas partes, durante meses, años. Contraté detectives, busqué en cada rincón del país, pero nunca hubo ninguna pista clara. Hasta hace poco nunca supe qué te había pasado. Yo no sabía que te habían alejado de mí deliberadamente». Sofía lo miró, tratando de asimilar lo que decía.
La idea de que había sido arrancada de su familia por alguna razón oscura y desconocida era casi imposible de entender. «¿Qué quieres decir con que te alejaron de mí?», preguntó frunciendo el ceño. Orlando tomó aire profundamente. Sabía que la verdad sobre Adriana también debía salir a la luz. «Adriana, mi esposa, la mujer que ha estado aquí estos años», empezó con dificultad. «Fue ella quien orquestó todo. Estaba celosa de la relación que tenía contigo y con tu madre. Quiso borrarte de mi vida, y lo logró durante 15 años. El rostro de Sofía se transformó en una mezcla de incredulidad y rabia. No podía creer lo que estaba escuchando. La mujer que había estado en esa casa, tan cerca de ella, la misma que compartía una vida con Orlando, era la responsable de su desaparición. El impacto de esa revelación la dejó sin aliento. No puede ser», murmuró, retrocediendo un paso. «¿Esa mujer hizo todo esto por celos?». Orlando asintió, su corazón roto al ver la confusión y el dolor en el rostro de su hija. «Lo hizo, y no puedo perdonarla por eso. Hoy se fue de la casa y no va a volver. Sofía, sé que nada de esto tiene sentido ahora, pero te prometo que voy a hacer todo lo posible para que esta situación no nos siga afectando. Quiero que nos demos la oportunidad de ser una familia de nuevo. No quiero que nada ni nadie nos separe otra vez». Sofía permaneció en silencio por un largo rato. Había tantas cosas en juego, tantas emociones encontradas. No sabía cómo sentirse, ni cómo reaccionar. Pero también sabía que Orlando, el hombre que acababa de confesarle la verdad, había estado luchando todo este tiempo por encontrarla. Y aunque era difícil de aceptar, podía ver en sus ojos el dolor de la pérdida y el amor incondicional que siempre había estado ahí, esperando ser redescubierto. «Necesito tiempo», dijo finalmente, secándose las lágrimas. «Esto es demasiado. No sé cómo asimilarlo todo de una vez». Orlando asintió, comprendiendo completamente. «Tómate todo el tiempo que necesites», respondió con suavidad. «No te presionaré. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Siempre». Sofía lo miró por un instante más, antes de asentir y alejarse lentamente, caminando hacia el jardín, mientras las lágrimas seguían corriendo por su rostro. Sabía que había encontrado algo más que respuestas esa tarde. Había encontrado una parte de sí misma que había estado perdida durante años. Orlando se quedó mirando cómo se alejaba, sabiendo que el camino hacia la reconstrucción sería largo y doloroso, pero también lleno de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía la oportunidad de hacer las cosas bien. Los días que siguieron al descubrimiento de la verdad fueron un torbellino de emociones para Orlando y Sofía. Ambos necesitaban tiempo para adaptarse a la nueva realidad que había cambiado sus vidas para siempre. Orlando, aunque aliviado de haber reencontrado a su hija, se enfrentaba a la incertidumbre de cómo reconstruir una relación que había sido destrozada por el tiempo y la traición. Sofía, por otro lado, luchaba por aceptar quién era y por redefinir su lugar en el mundo. Hernán, en su inocencia, parecía ser el único que aún mantenía cierta normalidad en la casa. Orlando se esforzaba por protegerlo de la verdad sobre Adriana, explicándole que su madre estaba lejos por un tiempo y que las cosas serían diferentes de ahora en adelante. Sin embargo, la presencia de Sofía en la casa comenzó a traer una nueva dinámica, una mezcla de incertidumbre y oportunidades de sanación. Una mañana, mientras Sofía estaba sentada en la mesa del comedor, mirando una taza de café vacía, Orlando se acercó con una sonrisa suave. Era una de las pocas veces en las que el ambiente no se sentía tan cargado de tensión. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Orlando con cautela, sentándose frente a ella. Sofía levantó la vista y lo miró, sus ojos aún reflejando la confusión que llevaba dentro. Aunque las heridas aún estaban abiertas, podía sentir que poco a poco comenzaba a aceptar la situación. Todavía le costaba, pero había algo en Orlando que la hacía querer intentarlo. «Es extraño», respondió con sinceridad. «No puedo evitar pensar en todo lo que ha pasado y en todo lo que perdí, pero también siento que,
Por primera vez en mucho tiempo, estoy encontrando respuestas. Eso me da algo de paz, supongo. Orlando asintió, agradecido por su honestidad. Sabía que no sería fácil, pero cada pequeño paso hacia adelante era un triunfo. No puedo imaginar por todo lo que has pasado, dijo él, con una mirada llena de tristeza. Pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites, para lo que sea. Este es tu hogar ahora, y siempre lo fue, incluso cuando no lo sabías. Sofía bajó la mirada hacia su taza, y después de un momento de silencio, asintió ligeramente. Gracias, dijo suavemente sin mirarlo. Estoy tratando de acostumbrarme a todo, a ti, a la casa, a Hernán. Pero es difícil. Orlando sintió el dolor en sus palabras. Y aunque le dolía escuchar lo difícil que era para Sofía, también sabía que era un proceso necesario. La verdad era que él tampoco sabía cómo hacerlo todo bien, pero estaba dispuesto a intentarlo. Lo entiendo, dijo Orlando. No espero que todo sea perfecto de la noche a la mañana. Quiero que tomemos esto un día a la vez. Solo quiero que sepas que no tienes que enfrentarlo sola. Sofía lo miró por un instante, y aunque no dijo nada, Orlando supo que sus palabras habían llegado a ella. Más tarde ese día, mientras Hernán jugaba en el jardín, Sofía decidió unirse a él. El pequeño, ajeno a la complejidad de la situación, parecía adorar a su hermana mayor, aunque no entendiera del todo lo que estaba pasando. Para él, la vida seguía siendo simple y llena de juegos, y en cierta forma, su inocencia era un consuelo para Sofía, que encontraba en Hernán una razón para seguir adelante. Orlando, que observaba desde la ventana, sentía una mezcla de esperanza y nostalgia al verlos juntos. Hernán nunca había tenido la oportunidad de conocer a Sofía como su hermana, y ahora, aunque las circunstancias fueran difíciles, al menos podían construir una nueva relación. ¿Quieres jugar conmigo, Sofía?, preguntó Hernán con una gran sonrisa, extendiendo una pelota hacia ella. Sofía dudó por un momento, pero luego sonrió ligeramente y asintió. Era un pequeño gesto, pero para ella era un gran paso. Se sentía extraña al interactuar con un hermano que acababa de descubrir que tenía, pero había algo en la alegría y energía de Hernán que la hacía querer ser parte de su vida. Mientras jugaban juntos, Orlando salió al jardín y los observó de cerca. La escena le llenaba el corazón de una mezcla de alegría y dolor. Finalmente, estaban comenzando a reconstruir algo parecido a una familia, pero sabía que el camino por delante aún sería largo y complicado. «Parece que se llevan bien», comentó Orlando, acercándose a Sofía mientras Hernán corría por el jardín. Sofía sonrió suavemente, viendo al niño correr. «Sí, es un buen chico. No tiene la culpa de nada de lo que pasó». Orlando asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. «Así es. Y tampoco tú tienes la culpa de lo que ocurrió, Sofía. Ninguno de nosotros eligió esto, pero estamos aquí ahora, y quiero que podamos seguir adelante». Sofía lo miró, y por un momento, algo en sus ojos pareció suavizarse. Aunque aún no estaba lista para abrazar por completo esta nueva vida, podía sentir que la relación con Orlando y Hernán empezaba a florecer. «Estoy dispuesta a intentarlo», dijo finalmente, su voz firme pero vulnerable. «No sé cómo lo haré, pero quiero intentarlo». Las palabras de Sofía llenaron de esperanza el corazón de Orlando. Sabía que no sería fácil, pero el hecho de que ella estuviera dispuesta a dar ese paso significaba más de lo que él podía expresar. «Eso es todo lo que necesito escuchar», dijo Orlando con una sonrisa cálida. El día continuó con una atmósfera más ligera, y por primera vez en mucho tiempo, Orlando sintió que había una posibilidad real de que pudieran ser una familia. Había mucho por sanar, muchas verdades dolorosas por enfrentar, pero el primer paso ya estaba dado. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Sofía y Hernán se sentaron juntos en el césped, cansados de tanto jugar. Orlando se unió a ellos, y por un momento, los tres se quedaron en silencio, disfrutando de la paz que les brindaba ese pequeño instante en el que, al menos por un rato, el pasado no importaba tanto.
Había una nueva esperanza en el aire. Los días que siguieron estuvieron marcados por una sensación de cambio en la mansión Valdés. La ausencia de Adriana se había convertido en un tema que Orlando y Sofía aún no abordaban del todo, pero había un entendimiento silencioso entre ellos. Ambos sabían que las heridas que Adriana había dejado no desaparecerían fácilmente, pero el proceso de sanación había comenzado. Orlando se había concentrado por completo en su familia, dedicando más tiempo a Hernán y, sobre todo, a Sofía. Las conversaciones entre padre e hija, aunque aún tímidas y cautelosas, eran más frecuentes y significativas. La barrera emocional que los había separado durante tantos años comenzaba a desvanecerse lentamente. Una tarde, Orlando decidió que era el momento de dar un paso importante. Después de todo lo que había sucedido, sentía que debía cerrar el ciclo del pasado, no solo para él, sino para Sofía también. Sabía que, para poder seguir adelante, ambos debían enfrentar juntos los recuerdos dolorosos que los habían marcado. Y había un lugar en particular que necesitaban visitar. «Sofía, quiero llevarte a un lugar», le dijo Orlando mientras estaban sentados en el jardín, observando a Hernán correr de un lado a otro, como siempre lleno de energía. Sofía lo miró curiosa. «¿A dónde?», preguntó con una mezcla de intriga y cautela. Orlando respiró hondo antes de responder. «A la casa donde vivíamos con tu madre. Es el lugar donde viviste tus primeros años de vida, antes de que todo cambiara». Sofía se quedó en silencio por un momento. El nombre de su madre, Abigail, era algo que había estado evitando enfrentar directamente. Sabía que había perdido a su madre cuando era pequeña, pero los recuerdos de ella eran vagos y borrosos, como si fueran parte de un sueño lejano. Sin embargo, sabía que ese lugar podría darle más claridad, más respuestas. «Está bien», dijo finalmente, asintiendo. «Quiero ir contigo». Orlando sonrió, aliviado de que ella estuviera dispuesta a dar ese paso junto a él. Sabía que sería un viaje emocionalmente difícil, pero también sabía que era necesario para seguir adelante. Unos días después, Orlando y Sofía llegaron a la casa donde todo había comenzado. Era una cabaña en las montañas, el lugar donde solían pasar los veranos en familia. A medida que se acercaban, Sofía sintió una extraña familiaridad. Aunque no recordaba muchos detalles, algo en ese lugar la hacía sentir conectada con su pasado. Orlando, por su parte, no había estado allí desde el día en que Sofía desapareció. El dolor de perderla había sido tan profundo que no podía soportar volver a ese lugar. Pero ahora, estando allí con su hija nuevamente, sentía que era el momento adecuado. «Esta es la casa donde naciste», dijo Orlando, con la voz suave mientras bajaban del coche. «Pasamos muchos momentos felices aquí antes de que todo cambiara». Sofía lo miró en silencio, absorbiendo las palabras de su padre. Se acercó lentamente a la cabaña, tocando la puerta de madera con la punta de los dedos, sintiendo el peso de los años y de los recuerdos que comenzaban a resurgir. Entraron juntos y el aire estaba lleno de una nostalgia silenciosa. Las habitaciones permanecían casi intactas, como si el tiempo se hubiera detenido. Sofía caminó por la sala de estar, observando las fotografías en las paredes. Allí, enmarcadas y polvorientas, estaban las imágenes de una familia feliz, su madre Abigail, Orlando y una pequeña Sofía, sonriente y despreocupada. «Recuerdo este lugar», murmuró Sofía, su voz suave pero llena de emoción. «No muchos detalles, pero siento que este era mi hogar». Orlando se acercó a ella, mirando las fotos junto a su hija. Había pasado tanto tiempo desde que había visto esas imágenes que el dolor de la pérdida lo golpeó nuevamente. Pero ahora, con Sofía a su lado, ese dolor era diferente, más llevadero. «Lo era», dijo él, con la voz temblorosa. «Y ahora lo es de nuevo». Sofía tomó una de las fotos, una en la que estaba sentada en el regazo de Abigail, con una risa brillante en el rostro. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos mientras observaba la imagen de la mujer que había sido su madre. «¿Cómo era ella?», preguntó, sin apartar la vista de la foto.
Orlando sonrió con tristeza. Era increíble, fuerte, amorosa. Te adoraba más que a nada en el mundo. Era la persona más maravillosa que conocí, y sé que te habría querido ver crecer. Te habría querido ver siendo la mujer que eres ahora. Sofía dejó escapar un pequeño sollozo mientras las lágrimas caían por su rostro. El vacío que había sentido toda su vida por no tener a su madre presente estaba comenzando a llenarse, aunque fuera con los recuerdos y palabras de su padre. «Lamento mucho todo lo que te perdiste, Sofía», dijo Orlando con la voz quebrada. «Pero lo que más me duele es no haber podido estar para ti, no haber podido protegerte de todo lo que sucedió». Sofía lo miró a los ojos y por primera vez en mucho tiempo vio la verdad desnuda en su padre, un hombre destrozado por el dolor de la pérdida, pero dispuesto a reconstruir lo que quedaba de su familia. «No fue tu culpa», dijo finalmente, con una voz firme pero llena de dolor. «No tenías forma de saber lo que iba a pasar, y ahora estamos aquí. Eso es lo que importa». Orlando, sin poder contenerse más, abrazó a Sofía con fuerza, como si temiera perderla de nuevo. El abrazo fue largo, cargado de lágrimas y emociones no dichas. Padre e hija, después de años de separación y sufrimiento, finalmente estaban encontrando su camino de regreso el uno al otro. Cuando finalmente se separaron, Sofía miró alrededor de la cabaña una vez más. Sabía que el pasado siempre estaría allí, pero ahora también entendía que tenía un futuro con su padre y con Hernán. El ciclo de dolor estaba llegando a su fin, y aunque las cicatrices permanecerían, la esperanza de un nuevo comienzo brillaba más fuerte que nunca. «Volvamos a casa», dijo Sofía, con una pequeña sonrisa. Orlando asintió tomando su mano. «Sí, volvamos a casa», respondió sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado lo que siempre había estado buscando, su familia,